Dolor, dolor, ¿dónde tienes el dolor? 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 Hola, benvinguts, com sempre, als Singulars. Buf, quina setmana. Bé, la qüestió és que, quan per raons diverses vivim situacions d'estrès de forma continuada, que és la resposta natural i automàtica del nostre cos, segons els metges, davant de situacions que ens resulten desafiants o amenaçadores, comencen els problemes de salut. I no a tothom se'ls manifesten de la mateixa manera. Amb crisi i sense, la tensió i l'estrès ens passen factura, i els dolors musculars, sobretot cervicals o lumbars, afecten més del 28% de la població. I fins a un 80% patiran mal d'esquena al llarg de la seva vida. Els tractaments del dolor lligats a problemes de la columna vertebral, el que coneixem popularment com mal d'esquena, són la primera causa de despesa sanitària. El 37% de la població adulta té dolor crònic. Quins són els tipus d'activitat física beneficiosos i quins els perjudicials per a la nostra espina dorsal? Avui en volem parlar d'aquest tema i, per fer-ho, hem convidat una autoritat mundial en cirurgia i tractaments de la columna vertebral, el doctor Ricardo Ruiz, neurocirurgià i director mèdic de l'Institut de la Columna Vertebral, Clínica del Dolor de Barcelona. És també el president i membre fundador del World Institute of Pain dels Estats Units. Feta la presentació, comencem. Benvingut, doctor. Bona nit. Gràcies per ser aquí. Gràcies a vostè. Doctor Ricardo Ruiz, ¿qué nos pasa, doctor? ¿Cómo está? Pues mire, con la que está cayendo, ¿y a usted cómo le va? ¿Cómo está su columna? Jo la tinc carregada, però no és un tema per tractar aquí. Endavant, ens ha fet una magnífica presentació i avui ens explicarà per què tenim dolor, què podem fer per no tenir-lo. Espero poder dar buenas noticias. Endavant, es necessiten, eh? Pues sí. Endavant. Bueno, sabemos que una gran parte, como usted ha dicho en la presentación, de la población general tiene dolor crónico. Dolor crónico es aquel que se sufre por más de 6 meses, continuadamente. Pero fijémonos que una gran parte de la población, además, de ese 100% de la población afectada por dolor, va a padecer dolor de espalda. He traído a colación este fresco, esta fotografía, este fresco del siglo V a.C., de Grecia, de Santorini, donde se ven 2 jóvenes boxeadores y precisamente ya vemos que uno de ellos va a presentar, por la morfología es decir, por la disposición de su columna, va a padecer dolor de espalda. Esto es espondilolistesis. I vostè només amb això, amb aquest fresc... Solamente con esto le puedo decir que ya podemos averiguar o predecir que este paciente, bueno, que este joven boxeador va a ser un futuro paciente por problemas de dolor de espalda. Però això passava i passa perquè aquest noi feia un exercici violent com la boxa, per exemple? No, probablemente porque ya congénitamente ha tenido un problema de falta de fusión de los arcos posteriores de una vértebra y entonces ha hecho que las vértebras estuvieran dislocadas o mal puestas. Però jo, aquesta forma, jo la veig, i fins i tot em penso que pràcticament és obligada en models de passarel·la. Algunas de ellas, desde luego, van a ser futuras pacientes precisamente porque cuando se ven ese tipo de curvaturas tan pronunciadas, inmediatamente se debería de prevenir el desarrollo de esa degeneración, porque eso va a dar lugar a una degeneración de unas articulaciones que son las posteriores. Endavant, por favor. Pero eso es verdad, así, y esto además debe divulgarse, porque en muchas ocasiones el dolor crónico nos está avisando de que algo va a ir de mal en peor. Por eso hay que hacer mención de que el sufrimiento que produce, fíjese en este 37% de la población adulta que padece dolor, del 25% de la población tiene alguna forma de dolor que se vive
que se está experimentando con una intensidad moderada o alta. Què vol dir moderada alta? Que fa mal... Bueno, pues si nosotros queremos calcular de 0 a 10 el dolor, digamos, moderado o alto sería entre 5 y 7. O entre 4 y 7. Això es pot resistir sense fàrmacs? Se puede sense fàrmacs, per en algunas exemple? ocasiones sí, en algunas ocasiones sí, pero no siempre, porque la sensibilidad del dolor es de tipo individual. Es decir, cada uno vivimos el dolor y lo percibimos de una forma distinta, como el amor. Como estas sensaciones están elaboradas. El dolor es una sensación muy elaborada, que se elabora precisamente en el sistema nervioso central y en la corteza cerebral también. El 12% de esta población va a tener además una intensidad alta. ¿Y por qué ho he comparat amb l'amor? Bueno, porque son percepciones muy elaboradas. Es decir, porque no solamente tiene que ver con el estímulo, sino que además tiene que ver a la forma en cómo progresa ese estímulo, en cómo se integra en los centros cerebrales más antiguos, cómo desde el tálamo pasa a la corteza cerebral, que es lo más recientemente adquirido, y cómo en la corteza cerebral puede vivirse de una forma u otra. D'acord. Ese 12% de la población va a tener dolor muy elevado y va a producir incapacidad. Incapacidad això és molta gent, eh? es muy importante esa cifra, porque la incapacidad no solamente se refiere al hecho de que una persona vaya en silla de ruedas. Incapacidad, decimos, para la vida laboral, para las actividades de la vida doméstica. Però això ja és quan una persona té més de 50 anys o 60 anys, per exemple. No, en ocasiones es muy anterior. Es decir, o sea, en función de cómo sea la enfermedad o el proceso doloroso, puede afectar en la vida infanto-juvenil, en el periodo infanto-juvenil, o bien en la vida de adulto joven. ¿Periodo juvenil? Cada vez estamos viendo más personas con problemas de dolor de espalda que no exceden de los 25 o 30 años. Bé, doctor, una de les raons per les quals l'hem convidat avui aquí és que suposo que alguna cosa es pot fer per evitar caure en aquestes situacions que vostè ens explicava ara mateix, no? Sin duda. Prevenir, ¿no? Sí, prevenir, porque fíjese en esta diapositiva cómo no hay una gran diferencia de personas que sufren dolor crónico entre los países en vías de desarrollo o los países industrializados. Que uno podría decir, bueno, pues si los procesos de trabajo están mal mecanizados, probablemente en los países industrializados tengamos mucho menos dolor. No es así, porque probablemente ese pequeño porcentaje corresponde a pacientes con cáncer que tienen dolor y que no ha sido suficientemente bien tratado. Es decir, que la cultura médica no es tan, digamos, tan elaborada como aquí. Pero fíjese que aquí en los países industrializados, además, tenemos un porcentaje muy elevado porque el sedentarismo, sin duda ninguna, favorece el dolor crónico de columna vertebral. El sedentarismo. El sedentarismo. Es decir, una persona trabajando en una oficina... Ara fa un moment deia que segons què fas... Efectivamente, puedes desarrollar un problema doloroso por tensión muscular, por alteraciones de la estática y la biodinámica de columna, se puede desarrollar dolor crónico. Y además, agravarse los procesos degenerativos. Esos suelen ser los más importantes, ¿no? Problemas lumbares, problemas de hernias y de espalda, se refiere a cervical, que son más frecuentes. Pero claro, hay muchos factores que inciden. En la columna siempre consideramos los discos intervertebrales. Quien no conoce, ¿verdad?, el dicho de que tengo una hernia de disco. Sí. He ido al médico y me ha dicho que padezco de un disco y que me tiene que operar. Y claro, pues a mí me gustaría contrastar la opinión, etcétera. Fíjese, yo he traído estas diapositivas. Una de ellas es teóricamente una columna lumbar. Bueno, pero ya vemos que probablemente no lo sea así. Obsérvelo bien, a ver si usted ve alguna diferencia. A veure, jo suposo que aquí hi ha alguna cosa que és diferent que totes les altres, no? Aquí, en aquesta, ¿no? Ya veo que es buen observador y efectivamente aquí esta muesca que aparece nos está indicando que este disco está afectado. Este paciente vino a clínica y lógicamente padecía dolor de espalda, pero tuvimos que examinar un poquito más arriba de donde es más frecuente que según la lumbar, en la región dorsal, y aquí vemos que hay un platillo vertebral. Esos son los platillos vertebrales, uno de ellos está con esta muesca, está sufriendo ya un problema. Es una hernia que está yendo hacia abajo, es decir, hacia el hueso. Es una hernia, ¿eh? Es una hernia que va hacia el hueso. No sale hacia atrás, como es lo frecuente,
pero que está produciendo dolor. Ese paciente probablemente no tenga ningún otro síntoma más que dolor. Dolor en el eje. Cuando aquí vemos, por ejemplo, esto corresponde a otro paciente, probablemente entre los 50 y 60 años, pero fíjese que aquí en muchos niveles ha hecho problemas de discos. En todos los niveles lumbares. Aquest senyor està fatal. A esto lo llamamos discopatía múltiple del adulto. Aquest senyor està fatal. Está afectado y tiene dolor. No, fatal, I en perquè estos pacientes... té no, moltes vèrtebres que pràcticament, molts discos que pràcticament no hi són, no? Bueno, fatal es una expresión que los médicos nunca empleamos, ¿no? Perdoni. Pero... Perdoni. Es decir, aquí lo que estamos constatando es un hecho morfológico, es una afectación múltiple, y le voy a decir algo, que probablemente ese paciente está teniendo este problema de discos desde hace muchos años, y que probablemente si hubiera ido antes, hubiera acudido a un centro especializado o a un especialista, le hubiera diagnosticado este problema. Es una población a la cual me quiero referir, que es a partir de los 25 años estamos viendo que hay una subpoblación, un pequeño grupo de pacientes que sin saber por qué, en algunos casos, en otros sabemos que está relacionado con el ejercicio extenuante o con ejercicios de impacto repetido, pero hay otros que no conseguimos detectar ningún antecedente que pueda predecir el desarrollo de este problema y que van a tener problemas en varios discos. Bueno, en esos pacientes yo diría que la cirugía convencional clásica está totalmente contraindicada en principio. Contraindicada. Contraindicada. A menos que se detecte un hecho puntual sobre un nervio y que esté produciendo una alteración, un déficit neurològic. Perdoni, vostè ha dit medicina clàssica contraindicada. No, bueno, cirugía clàssica. Cirugía clàssica, jo semblava que en dir-li semblava que sé quina és. I clàssica, què vol dir? Este paciente fracasará con la cirugía clásica, porque seguirá teniendo dolor. Però què La entén cirugía vostè clásica, per cirurgia? cirugía abierta y cirugía en la cual intentamos corregir esa anomalía, es decir, sacando los discos e intentando fijar la columna. Probablemente ese paciente continuará con dolor toda su vida, si se hace esa cirugía. Pensemos que la cirugía ha cambiado radicalmente. En los últimos 20-25 años, la aparición precisamente de la endoscopia, el desarrollo de la óptica, el desarrollo de la informática, ha dado el traste con la cirugía clásica. Ha transformado completamente. La formación que yo tuve, por ejemplo, como neurocirujano y en cirugía, prácticamente es irrelevante hoy en día. Sí? En lo que se refiere al 95% de las técnicas empleadas. Prácticamente la cirugía mínimamente invasiva. Però vostè és jove. Y el desarrollo... Muchas gracias. Y el desarrollo de... Però això... No, però a veure, amb 30 anys hi ha hagut aquesta evolució, és a dir, des de quan vostè va llicenciar-se, que jo sé que va llicenciar-se molt jove, fins ara, tan evolucionat? Muchísimo. Ha evolucionado radicalmente. Es más, la curva de aprendizaje que hemos tenido a los que nos hemos visto sometida ha sido muy intensa, porque hemos tenido que aprender y desarrollar a su vez las técnicas de dolor intervencionistas, es decir, las mínimamente invasivas, aquellas que son percutáneas, aquellas que solamente con una cánula traspasamos la piel y llegamos a los centros. Y fíjese esta columna. Ja sé que no puc utilitzar, sé que no puc utilitzar aquella paraula, ¿no? Pero, y esta columna, que realmente está ya muy degenerada, y no solamente ello, sino que fíjense que no aparece bien alineada la columna, aquí aparece un corte, aquí otro, eso quiere decir que además ha desarrollado una escoliosis, es decir, ha producido una alteración no ya en el eje sagital, sino en el eje transversal. De acuerdo. Y pensemos, claro, que en realidad es un fenómeno en muchas ocasiones que está asociado a la propia evolución. Esto corresponde, es un disco de un bebé de 2 meses, fíjese cómo aquí aparecen los vasos sanguíneos. Es perfecta, ¿no? Claro, están vascularizados, están muy irrigados. Pero perfecta, ¿eh? Es perfecto, y la nutrición es muy importante para ese disco. Aquí fíjese que cómo se dibujan las arterias en la vértebra, pero sin embargo no en el disco, y aparecen ya unas fisuras. La fisura del disco es un hecho consustancial a la propia evolución, a la propia evolución. ¿Desea que vaya atrás? No.
aquest disc, per exemple, que ja ho explicarà vostè i no sé què passa aquí, però això és a causa de l'edat, no és a causa de la seva vida ni de l'exercici. Sí, es un fenómeno natural, aunque también se pueden ver, columnas. Que tant vostè, sent metge com jo, que no en soc, acabarem aquí. Pues lo más probable. Tenemos el 80, el 90% de posibilidades de hacerlo así. Ahora bien, le diré que también, bueno, hay pacientes que a los 80 años presentan columnas que son realmente, bueno, cinematográficas. Per tant, component genètic. Componente genético fundamental. Luego la ocupación. Otro aspecto también muy importante. La feina. Luego el deporte. El deporte, la diferencia entre el deporte y el ejercicio. És a dir, a veure, ja veurà. Jo tinc companys que són addictes a la marató. I en fan 5, 6, 7, 8, 10, 12 l'any. Doctor, ¿qué les pasará? Yo tengo pacientes que también son adictos a maratón. Bien. Esa es la respuesta. Yo busco la respuesta. Porque la respuesta ya se la he dado. No, ¿qué cuál? Que también tengo pacientes adictos a maratón. Sí, sí, pero más claro. Entonces, el gran disgusto es decirles, mire, probablemente usted tendría que restringir ese tipo de actividad, especialmente si tiene 50 o 60 años. Porque si no, acaba pitjor que aquí. Hay un porcentaje, si ya empezamos con síntomas y además hay discapacidades múltiples, hay más probabilidades de que realmente se desarrolle un problema grave, como ocurre con el corazón. El problema que es que, claro, la educación sanitaria ha incidido en muchas áreas de una forma muy eficaz a la población, però no en columna vertebral. Ara deixi'm preguntar-li, si no vol contestar, aquí no passa res, no insistiré. Rafael Nadal. Pues ya vemos que tiene problemas de rodillas. Es decir, el ejercicio extenuante, el deporte extenuante, mejor dicho, sin duda ninguna es un factor que va a favorecer lesiones posteriores. Fijémonos en deportistas de élite, no voy a decir todos, porque por ejemplo vemos a Beckenbauer que está hecho una flor, pero otros sin embargo están muy afectados con lesiones articulares, porque claro, hay que ver cuáles son los factores que están interviniendo y de forma conjunta van a poder favorecer la aparición o no de un proceso degenerativo, o qué intensidad tiene ese fenómeno degenerativo. Ah, però posat així com vostè ho diu, és que no podríem veure el futbol, ni podríem veure el tenis. Bueno, pero fíjese que se retiran a los 35 años. Los deportes de élite, los deportistas de élite se retiran a los 32, 35, a veces antes. Y claro que el cuerpo es un factor que va a condicionar el inicio de un proceso degenerativo. No puede haber una regla de tres, o sea, no puede haber una, digamos, tabla rasa para todos, porque depende, efectivamente, de la experiencia previa de ese organismo, depende de la conformación genética. Por favor. Es importante mencionar, fíjese esto que le decía cómo evoluciona, ¿no?, el disco así. Fíjese un disco normal, cómo aquí ya empieza a alterarse el anillo fibroso que contiene el núcleo. El núcleo es como una pasta, ¿verdad? Como un material mucoso que hace las veces de un amortiguador. Y entonces aquí cómo se va fisurando, cómo aquí continúa esta fisura, y fíjese aquí ya en estadios muy ulteriores, a los 70, 80, 90, no diría 70, 80, 90 años. Ja sé que vostè no em deixa dir fatal. ¿Sinónimo? Sinónimo muy evolucionado, muy degenerado. Una alteración degenerativa muy evolucionada, muy avanzada. ¿Qué quiere decir esto? Però aquest senyor deu patir terriblement, perquè pues a lo mejor no. Toca os amb no, os. Probablemente, lo más probable es que haya sufrido mucho en este estadio y en este. Porque son estas fisuras las que van a condicionar el dolor. Aquí ya la inflamación se ha mantenido tanto tiempo que ha hecho como una caja protectora. Es decir, se ha producido una deformación. No, pero eso ya se ha producido una cicatrización, vamos a llamarlo así. Esta es una lesión activa y esta es una herida activa. Y esto ya es cuando se ha producido una cicatriz. Y aquí probablemente deja de doler y duele en otras estructuras. Y esto viene a colación precisamente porque el dolor y la inflamación están muy unidos. Es decir, nos duele porque algo se inflama. Es decir, cuando hacemos un movimiento extremo a veces, ¿no?, al coger cualquier cosa en casa, ¿no? Entonces, imaginamos que tenemos un pequeño dolor, bueno, luego nos vamos a dormir y la mañana siguiente nos encontramos peor, porque se ha producido una inflamación. Y la persistencia de esa inflamación conduce
a que haya más dolor. Y así, es un ciclo vicioso. Pero es que cuando esa inflamación se mantiene, ese círculo vicioso, y no se trata correctamente, entonces es cuando se produce la deformidad. Sempre... Que és el que veíamos ese disco, la deformidad. Sempre abans de qualsevol patologia, no sé si dir-ho així... Hay inflamación. Hay dolor porque hay inflamación. Sempre? Siempre cuando se refiere a las estructuras somáticas, no cuando se refiere al sistema nervioso. El sistema nervioso duele de otra manera. Los nervios duelen de otra manera, el cerebro duele de otra manera y la médula espinal duele de otra manera. ¿Pero qué vol dir duele de otra manera? Pues mire, que a veces no hay inflamación y sin embargo hay dolor. Porque el sistema nervioso central y periférico es distinto. El dolor que se tiene es distinto. U otro sistema que llamamos autonómico o simpático, ese sistema que es anterior al desarrollo de las vértebras y del sistema nervioso somático, el que tenemos, el más modernamente adquirido en la evolución, ese tipo de dolor no tiene inflamación. Y sin embargo es un dolor profundísimo. Però on ho notaríem? On? Bueno, pues sería en forma de disparos eléctricos, en forma de latigazos, en forma de sensación muy profunda. Concretamente, cuando hablo del sistema nervioso simpático, suelo mencionar que es un dolor tan profundo como el de la propia vida, porque está unido ese tipo de sistema nervioso central a lo más antiguo del cerebro, que son los centros del diencéfalo. Y eso, pero bueno, no es el momento, ¿verdad?, de hablar quizá de ese tipo de dolores, pero sí mencionarlo, porque hay una patología que se llama la distrofia refleja o la neuralgia del trigémino, por ejemplo, pensemos en, o el síndrome del túnel carpiano, ¿verdad?, por compresión del nervio mediano, que es tan frecuente. Todo eso es dolor mecánico. Bueno, pues se produce una compresión del nervio aquí en el carpo y entonces produce una serie de alteraciones de dolor, por supuesto. Ese es dolor neuropático, que es distinto del dolor de columna que estamos mencionando. D'acord. Fíjense cómo, nos hemos, ¿verdad?, esta evolución nos ha conducido casi estamos aquí, Y a lo mejor, pues, resulta que el primate... En posición, sí. En posición, ¿no? Sí, sí. Y el primate, probablemente, el dolor tiene, por supuesto. ¿Sí? Lo que ocurre es que no lo exterioriza. Y probablemente su vida, la expectativa de vida, sea menor. Pero aquí el problema, claro, la incidencia del dolor se incrementa también con los años en que vivimos. Però és veritat, fixi's si gairebé hem tornat a la mateixa posició. Eso es importante porque la terapia ocupacional es una de las ramas que más importancia tiene como tratamiento en lo que llamamos el equipo multidisciplinar nuestro. Es decir, somos muchos especialistas de distinto origen que nos encargamos de tratar el problema. Fíjese cómo cambia las vértebras. Entre los mamíferos acuáticos, ese es un delfín, ese es un humano y ese es un primate, es decir, mamíferos terráqueos, terrestres y mamíferos acuáticos. Fíjese que prácticamente es igual porque el hueso le da consistencia, ¿verdad? Hace que el organismo pueda mantener un equilibrio, ¿verdad? Dispone, porque todo el organismo se dispone en torno a la columna vertebral y los miembros inferiores igualmente y los superiores, y fíjese que además en su interior se aloja el sistema nervioso central. Y entonces es muy importante porque tiene que dar cabida al sistema nervioso central y lo protege. Es decir, las vértebras y la columna vertebral, su función más importante es la de proteger el contenido. Y ese continente, precisamente además, como es hueso y articulaciones, fundamentalmente es susceptible de modificarse por procesos degenerativos. Perdoni, vostè creu que, tal com tenim el cos, la millor manera de protegir la medul·la és la que tenim? Probablemente. No conocemos otra. En la morfología de los seres vivos, la más perfecta es esta. La nostra. La nostra, sí. El problema, claro, que probablemente los cuadrúpedos tienen otro tipo de patología raquídea. La nuestra, como hemos visto antes, claro, se dispone de esta manera, con estas curvaturas. Por eso es tan importante, además, la biodinámica, y tan importante la postura, cómo trabajamos, de qué manera ejercitamos nuestro cuerpo.
La diferencia, que yo le quería mencionar, entre lo que es hacer deporte extenuante y hacer ejercicio. Sí. No podemos hacer deporte extenuante toda la vida, ¿no? Yo lo que, bueno, a mi edad yo hago ejercicio. Si puedo cada día, claro. Pero es efectivamente de una manera muy aeróbica, es decir, que favorezca las funciones de mi organismo, ¿no? Bien, esto es cómo se organiza. Y fíjese que este ser vivo, que puede ser cualquier vertebrado, ¿cómo se organiza La columna. la columna vertebral? Y cómo de un óvulo fecundado por un espermatozoide, después de la mitosis-meiosis, cómo va cambiando, cómo se va organizando aquí en esta capa que es el ectodermo, y entonces va envolviendo el sistema nervioso central. Esto es la columna vertebral futura. Y eso va envolviendo la columna vertebral, de modo que de esta notocorda, de este remanente, ¿verdad? Fíjese cómo son segmentos. Desde el principi del principi. ¿Cómo son segmentos? Bueno, pues el disco intervertebral es el remanente de esto. Desde el principio del principio. Desde el principio del principio. Y entonces, claro, conviene mencionar esas curvaturas, como le decía, porque fíjense cómo en el niño, en el feto es así, muy parecido a lo que veíamos antes, ¿verdad? Pero aquí, en esos intentos ya de empezar a levantar y de empezar a accionar, ¿verdad? Y comenzar a movilizar la columna vertebral cervical, entonces, ¿cómo estas curvas se van organizando? ¿Y cómo se van organizando? En la columna cervical, en la columna dorsal, de forma natural o fisiológica. La lordosis cervical, la cifosis dorsal y, de nuevo, la lordosis lumbar, precisamente para favorecer este efecto de descarga del eje de la gravedad, que como vemos aquí está ejemplarizado, y cómo precisamente esas curvaturas van a hacer que los vectores de fuerza se vayan desparramando, vamos a decir así, se vayan armonizando y vayan repartiendo el peso del organismo. Endavant. Claro, naturalmente nos interesa comunicar que la patología más frecuente es allí donde se recibe más impacto, que es en la columna lumbar, siendo la parte cervical la siguiente. ¿Por qué? Porque está expuesta a mucho más movimiento. Esto es una ejemplarización de cómo el sistema nervioso, la médula espinal y las raíces nerviosas están amparadas, están contenidas por la vértebra, el disco intervertebral y los huesos. ¿Qué vol dir C5? És el C5 quiere número decir el nivel, cervical 5. Cervical de 5. las 7 vértebras cervicales. Esta es la quinta. Bueno, ¿verdad? Es un esquema. Cómo el disco intervertebral está organizado, cómo salen las raíces nerviosas y, claro, lógicamente podemos ver que si el disco intervertebral excede sus límites, el riesgo está en el nervio o en la médula espinal. Sí, sí. Porque probablemente esto no sea tan así, esto sea un poquito mayor. Y entonces, claro, el riesgo está en el nivel cervical de la compresión. Que pugui pressionar. Efectivamente. Entonces, claro, en la columna cervical, la médula transmite todas las sensaciones, todas las sensaciones a través de los nervios que discurren a través de ella, que son fundamentales. Y en las vértebras lumbares, como le decía, precisamente por este peso y por este impacto, es donde se encuentra el mayor número de patología. Els esportistes, majoritàriament, Mayoritariamente. és aquí on te trobaríem el problema? En función del deporte. Es decir, los deportistas probablemente padezcan más, los atletas padezcan más patología lumbar, cuando en otro tipo de deportistas, como antes le mencionaba, el tenista, por ejemplo, pueda también verse involucrados los hombros, en las rodillas, pero también la columna cervical. Ja. O la halterofilia, por ejemplo. Bé, doctor, ens ha explicat, jo crec que de manera molt entenedora, com tenim la columna i què ens passa. I ara potser seria convenient que ens expliqués 4 tractaments.
Sí, yo me voy a referir a algunos, he traído aquí algunos que han sido desarrollados últimamente. Entre ellos, desde luego, la posibilidad de poder lesionar, a veces lesionar el sistema nervioso central porque nos interesa los nervios, lesionar el sistema nervioso central o el periférico con los nervios, lesionar mediante radiofrecuencia, o bien corregir una estructura que está alterada, como ocurre aquí, ¿verdad? Vemos esta hernia, sí, mediante la introducción de endoscopios o de cànules. Però perquè aquí quin és el sentit de lesionar el sistema nerviós central? Inhibir la transmisión del dolor, en muchísimas ocasiones. Tallar un nervi. Tallar, efectivamente, cortar un nervio periférico. ¿Y eso no es peligroso? No es peligroso cuando se hace en nervios que son solamente sensitivos, precisamente porque vamos a interrumpir ese ciclo de antes que yo le mencionaba, del dolor e inflamación. Però el problema el continues tenint. No, porque se corta la inflamación y se evita la deformación. Se quita el dolor y con ello se quita la inflamación. Sí, davant. Pero esto en concreto, que eso son las técnicas de radiofrecuencia, que luego podemos hablar de ellas, las llamadas rizólisis. Esta en concreto se refiere a patología del disco y cómo vemos que cuando un disco se altera, porque la almohadilla empieza a dejar de funcionar y el anillo que lo contiene no es suficientemente competente, se puede llegar a producir una protrusión. Se produce lo que llamamos, en principio una protrusión, una hernia. Esto es una protrusión. Eso no es una auténtica hernia, porque grados de hernia hay muchos, obviamente. Bueno, esto, claro, puede irritar el nervio y que se transmita el dolor, precisamente, en ese caso, a los miembros inferiores, a las piernas o a los brazos. Podemos introducir con sistemas de radiofrecuencia y cánulas mediante las cuales disgregamos el componente del núcleo y estamos aquí una vacuolización, realizamos vamos a decir, un volumen, ¿verdad? Para que se pueda readaptar esa hernia y ocupe este espacio vacío que hemos facilitado mediante la radiofrecuencia, que es una técnica que lo que produce es calor, es decir, calor a 90 grados. No solamente, eso es una nucleoplasia clásica, estamos manejando también técnicas por las cuales entramos de esta manera y podemos actuar sobre las hernias centrales. Y cada vez estamos definiendo mejor cuáles son las indicaciones de esas técnicas. Però si vostè, per exemple, si això és a la cervical, han d'anar molt en compte, no?, amb els nervis. En cervical entramos, precisamente el abordaje es diferente. Entramos por la región anterior del cuello. ¿Por aquí? Efectivamente, entramos por aquí. Y lo que hacemos es intentar acceder al lugar donde está la hernia, con el distinto, con la distinta, es decir, que cada parte de la columna vertebral tiene su abordaje. A veces es posterior, a veces se pueden hacer técnicas laterales, técnicas anteriores, en función, pero siempre las que ofrezcan menos riesgo, menos incisión, es decir, que aquí aplicamos siempre el concepto de menos es más. Es decir, cuanto antes, precisamente el concepto quirúrgico anterior, el clásico, el antiguo, era que, claro, como no había microscopio, no había las técnicas quirúrgico. El primer avance fue la introducción del microscopio quirúrgico. El segundo ha sido la introducción del endoscopio y el desarrollo de la óptica, que ha sido fundamental. Y claro, el avance ha sido fenomenal, porque no solamente el paciente está menos tiempo ingresado o no está ingresado, que la mayoría de los procedimientos son ambulatorios, sino que además el paciente tiene menos dolor y disconfort posterior y por supuesto, pues el riesgo es ínfimo, ¿no? Pensemos que el riesgo ha disminuido muchísimo. Aquest seria un altre tractament? Otro tratamiento, aquí vemos un cirujano trabajando con Da Vinci, que se empieza a hacer en algunos centros, aunque realmente no es en columna vertebral, eso sería lo último de lo último. ¿Qué es? Es una robotización, digamos, de la cirugía. ¿Y se le diu Da Vinci? Y entonces se llama así por Leonardo da Vinci. Porque es un genio. Porque, sí, teóricamente.
Pero Sí. bueno, hay otros tratamientos que mencionaré. Por ejemplo, esto se refiere a las fracturas vertebrales que son tan frecuentes por la osteoporosis en personas mayores. De forma natural y espontánea, las personas mayores, sobre todo mujeres, que tienen osteoporosis, tienen una fractura. Bueno, ¿ves? Introducimos una cápsula y lo rellenamos con un cemento especial para aumentar esa vértebra y aliviar el dolor. Con cemento. Con un cemento especial. Es una mezcla de carbonato cálcico y de otros y elementos sintéticos, y entonces lo que hacemos es rellenar, se hace esta vacuolización y entonces se rellena con cemento. Es una patología frecuentísima en personas de más de 80 años, a veces personas mucho menores, y especialmente algunas que se han visto tratadas con otro tipo de medicamentos. También tenemos, por ejemplo, que mencionar pues, la introducción de ciertos implantes que nos evita grandes cirugías, tornillos y barras de estabilización que son muy clásicas. Por ejemplo, aquí yo he traído para visionar este vídeo en el cual vemos cómo podemos introducir una pequeña prótesis de forma casi percutánea, aunque hay otros dispositivos también, es decir, requiere la apertura, pero muy pequeña, y sobre todo no alteramos la estructura, y con esto abrimos los orificios por donde pasan los nervios. Porque claro, cuando los procesos degenerativos evolucionan, pues resulta que entonces, si eso está muy avanzado, resulta que los agujeros por donde salen los nervios se estrechan. Esto nos va a permitir abrirlos, ¿verdad? I además que té una cierta flexibilització i memòria. Bé, doctor Ruiz, ens queda un últim tractament, després passarem a la taula per acabar el programa, d'acord? Li sembla? Fem l'últim tractament. Quin és? Bueno, este es un procedimiento que ha sido introducido paulatinamente en los últimos 20 años, que es la cirugía mediante endoscopio. Vemos que son cilindros en los cuales se alojan varios tubos a su vez en su interior, que pues uno pues tiene un láser para lesionar, otro para irrigar agua, suelo, ¿verdad?, para limpiar, para que no nos moleste, otro que visiona la imagen mediante una óptica y otro que mediante el cual se trabaja. Se trabaja con pinzas, etcétera. Bien, pues eso realmente ha llevado al traste con una buena parte de la cirugía abierta. Está muy desarrollado. Las escuelas más importantes ahora están en Corea del Sur y en Estados Unidos. Y claro, en Europa pues también está siendo cada vez más empleada esa técnica. Es una técnica muy segura, es una técnica que ofrece muy pocos riesgos y que permite que el paciente pueda ser operado incluso ambulatoriamente. Se emplea sobre todo en las hernias discales. Les he traído estas a colación, hay muchas más, no les he querido traer... Això és violent, amb un martell no, que no... No es violento, no. No duele en absoluto violento. porque, claro, porque Pero estamos... si le está dando con el martillo. Pero de una manera muy suave. ¿Suave? ¿Quiere que repitamos el vídeo? Pues está Pero dormido claro, el paciente y no se entera. No, el paciente no está dormido. Lo que está es anestesiado todo el tramo en el que estamos trabajando. Fíjese cómo trabajamos. I sent el soroll quan va picant el martell? No, pero él no identifica que es precisamente por un martillito. Lo ha identificado usted. Porque si no se va. ¿Y qué es ahora? No, ya se lo podemos enseñar que también... Pues mire, ve, aquí tenemos concretamente la hernia, ha salido por aquí, aquí tenemos parte del sistema nervioso y entonces, claro, nos permite visualizar muy bien, pero dirigirnos exactamente a donde está localizada esta hernia. Como le decía, es una última técnica que le he querido traer. Hay muchas otras percutáneas y de intervencionismo del dolor que son utilísimas, porque voy a mencionar lo siguiente. Del 100% de los pacientes que requieren cirugía, solamente entre el 2 y el 5% van a requerir cirugía abierta. Es decir, cuando abrimos y separamos el músculo, la piel y los músculos, y accedemos con una visión directa o a través de microscopio. Aproximadamente el 15% van a requerir este tipo de técnicas. Aquellos que son susceptibles de ser operados mediante cirugía.
porque hay muchos tratamientos que no son quirúrgicos. Y el 85% mediante técnicas intervencionistas, es decir, solamente con cànules i percutània. Doctor, passem a la taula, sisplau. Pot deixar el comandament aquí. Jo ara pensava, aquesta és la seva cadira, doctor, i jo ara pensava, mentre vostè estava dient-nos que havia evolucionat molt el tractament, entre d'altres coses, perquè la ciència havia evolucionat molt, el robot Da Vinci, ara tot això que vostè ens ha ensenyat de l'endoscòpia, jo penso, si continuen les retallades en investigació i en ciència, el retrocés serà enorme, no creu, senyor? Pues yo pienso... Ho dic per vostès, que vostès es dediquen a la ciència, que vostès fan la vida millor. En general sí, pero se debería tener en cuenta que todas estas técnicas requieren menos hospitalización, evitan cirugías muy importantes, por lo tanto costes, y por supuesto el riesgo es menor y proporcionan un mayor confort al paciente. De modo que frente al avance no nos podemos cruzar de brazos. Los recortes en el gasto tendrán que ser muy bien valorados y estarán sujetos a una especificación clara de qué tipo de técnicas poden verse sometides a aquests recortes. Bé, doctor, a veure, nosaltres hem tingut peticions de telespectadors, no aguanto el mal d'esquena, no sé com posar-me, em fa mal quan vaig a dormir, tampoc sé quina posició adoptar, no sé com posar-me a l'ordinador, perquè si hagués de fer cas de tot el que em diuen trigaria 3 hores abans de posar-me a treballar. Bueno, los factores ocupacionales son fundamentales. Es decir, la ergonomía en el trabajo, que es toda un área de especialización y que afecta directamente a la columna vertebral, pues debería estar impuesta en muchos centros de trabajo. Ocurre que, claro, solamente las grandes empresas a veces tienen posibilidad... Ergonomía, vol dir la cadira adecuada... Sí, efectivamente. ¿Cuál es la relación del ser humano con la actividad que está desarrollando? Para ello a veces nos tenemos que servir de modificaciones del puesto laboral. Como digo, no siempre es posible, yo más bien diría que en pocas ocasiones es posible, pero sí en muchas ocasiones nosotros aconsejamos en el puesto de trabajo ciertas modificaciones que permitan el alivio o la prevenció. Gent que, ho dic pels mails que hem anat rebent, gent, telespectadors, ciutadans que no saben com posar-se per dormir. Sí, nos hace daño. Hay muchos mitos, ¿no?, en relación a esto. Por ejemplo, hubo unas décadas que estuvo muy en boga el que los médicos aconsejáramos dormir en un colchón duro. Esto está demostrado que es absolutamente inservible. Hay que dormir en un colchón que se adapte bien al organismo. Això va ser una moda. Eso fue una moda y ya no siempre, ¿verdad?, los remedios antiguos son acertados, ¿no? En este caso, pues... És a dir, el matalàs no ha de ser dur? No, tiene que ser uno que se adapte bien al organismo y en el cual tú te encuentres bien. Bien es cierto que, por ejemplo, ciertas posiciones alivian mucho. Simplemente colocarse una almohada debajo de las rodillas en problemas de espalda baja, con una lumbar, puede descargar el peso que soportamos en el 50%. Durmiendo, la columna vertebral también soporta un peso. En un individuo de entre 70 y 80 kilos está soportando unos 30 kilos de peso. ¿Y se ha de posar un coixí? Sí, con un cojín debajo una almohada debajo de las rodillas, el peso se alivia a la mitad. I els que no estem quiets dormint, què fem? Bueno, si se adopta una posición en decúbito lateral, es decir, de lado, entonces pues aconsejamos siempre colocar las piernas siempre en discreta flexión, los miembros inferiores y entre medias también un cojín suave o una almohada. Però si durant la nit el coixí ja no el trobarà. Bueno, pues bien, en ese caso, pues si no hay más remedio, pero ese es el consejo que se da, porque eso sí está, sí está contrastado. ¿S'ha de dormir en coixí o sense? Pues de la forma que sea más práctica. En columna cervical también ha habido mucha literatura al respecto, ¿verdad? Por los cojines tipo mariposa, etcétera. Tampoco está contrastado que el cojín per se, por sí mismo, pueda ser un factor de alivio del dolor.
Lo único que aconsejamos actualmente es encontrar una postura que sea cómoda, especialmente para la columna cervical. Otra cosa es en pacientes que han sido intervenidos, en los quals ja disponemos de collarines, etc. Em fa una mica de mal d'esquena, aniré a veure el massatgista. Ho aconsella? Bueno, cuando no había la especialidad de terapia física, que aquí en Cataluña concretamente disponemos de ella como diplomatura universitaria desde el año 86, si mal no recuerdo, 86-87, entonces la costumbre era ir al masajista. Hoy en día se acude al fisioterapeuta, pero el fisioterapeuta ya tiene una formación universitaria. Y generalmente indica, cuando ve que algo puede ser susceptible de ser estudiado médicamente, aconseja al paciente que acuda a un médico para su estudio. Porque los trastornos de columna han de prevenirse, pueden prevenirse, sí, i per a ello hay que acudir a un centro mèdic. Sí, però doctor, jo el que li vull dir és el següent. Vostè sap que és freqüent que una persona té una mica o s'ha fet una mica d'estrabada jugant a tennis, ara que veiem imatges de tennis, i el primer que fa és se'n va al massatgista perquè li faci un massatge. Jo el que pregunto si això és el que s'ha de fer o primer s'ha d'anar al metge perquè el metge et derivi cap a un altre especialista. Si conocemos la lesión o la tendencia a la lesión, ahora por ejemplo veíamos a Nadal. Sí. Bien, pues claro, pues ya sabemos el problema que tiene, probablemente pues el masaje le irá muy bien y le alivie porque ya se ha identificado el problema. Pero en ausencia de identificación del problema, lo primero que hay que hacerlo es conocerlo, investigarlo. Para ello, siempre digo que lo mejor es acudir al médico de cabecera, que es quien va a poner en orden el estudio. D'acord, acupuntura. Posteriormente, bueno, todos estos procedimientos tradicionales de la medicina china, de la medicina ayurvédica, sistemas de relajación, todos ellos son útiles. Son útiles. Al menos no son nocivos. Es decir, pensemos que, por ejemplo, el mismo Tai Chi pues, es de una gran utilidad para favorecer la armonía corporal. Es realmente en sí mismo un modo de ejercitar todas las articulaciones y todos los músculos del organismo, y yo lo aconsejo muchísimo. Sin duda ninguna, pues bueno, pues todo un pueblo como la China lo está practicando, ¿no? Y es frecuentísimo verlo además. Cuando vas a China en los parques, que se reúnen y varias docenas de personas lo hacen. Pero le diré lo siguiente, en relación a la acupuntura, que por ejemplo es una técnica muy útil, no en toda la patología está indicada. Es muy útil, sobre todo para los trastornos musculares. Ahí sí está muy indicado. Ja. Última pregunta, doctor, perquè hem de posar el punt final per no passar-nos del temps que tenim. Els fàrmacs. Als Estats Units hi ha una campanya, amb l'Obama fins i tot encapçalant-la, posant el crit d'alerta o dient alerta amb els opiacis. Sí, está siendo un problema actual, detectado en Estados Unidos, porque, por ejemplo, en el año 2010 se produjeron más muertes que las ocasionan los accidentes de tráfico por el consumo de opioides de prescripción. El 2010? Al 2010. Es decir, eso está detectado, es un problema político de primera magnitud. Receptats? Receptadas. Probablemente no en todos los casos, porque habrá mal uso, por supuesto, en algunas ocasiones, pero principalmente en pacientes que han sido prescritos por un médico. Pues ¿por qué? Pues los opioides además alteran las funciones cognitivas centrales, pueden alterar la memoria, las personas mayores además pueden tener problemas de coordinación, no se refiere al manejo de vehículos o incluso en el propio desplazamiento doméstico. Esto llegará aquí, llegará aquí. Pero quiero insistir en una cosa. El tratamiento del dolor no solamente es quirúrgico o es farmacológico, es multidisciplinar. Es decir, en columna vertebral o en cualquier otra especialidad que tenga que ver con el manejo de dolor necesitamos a veces la ayuda de psicólogos.
y necesitamos, por supuesto, la intervención de otro tipo de especialistes. Vostè mateix en té, recordo la doctora Pichot, que també ha preparat esta presentació. Sabe, y es mi mejor colaboradora, pues claro, es reumatóloga de base, pero luego está formada en cirugía mínimamente invasiva de columna vertebral, como otros en mi equipo, que son cirujanos ortopédicos o son... También la farmacología se emplea por todos nosotros, pero la farmacología hay que emplearla con precaución. Es decir, cuando los opioides, por ejemplo, están muy indicados para tratar el cáncer, y fue precisamente de ahí donde se generalizó su uso para el dolor crónico y, en consecuencia, el problema que tenemos de adicción. Como último dato le diré, se estima que el 12% de la población americana actualmente, la población general americana, consume opioides que crean dependencia i tenen un potencial adictiu. Això són més de 30 milions de persones. Senyor doctor Ruiz, gràcies per haver vingut al programa Singulars, de veritat, gràcies. Muchas gracias. I a vostès, com sempre, gràcies per la seva atenció. Ja saben que hi poden dir a la seva. Tenim un blog magnífic que es diu tv3.cat/singular. És el seu. Gràcies. I try to find a cure for the pain. Oh my Lord, to suffer like you do, it would be